Ya aquí ya me está respondiendo precisamente el doctor Eduardo David Rodríguez. Vamos a ir más adelante con él. Pero está con nosotros cabeza de lista Cambio Radical. Doctor David Luna, muy buenos días. Bienvenido al Sistema Informativo Auténtica y al Día Noticias. Carlos Jordier, muy buenos días para ustedes y para todos los oyentes de este sistema informativo tan importante para el país y para la región. Bueno, tiempo sin escucharlo, oiga, está un poco como ausente David Luna, pero siempre en movimiento. Bueno, no es sorpresivo, se esperaba que estuviera en las líderes políticas, pero encabezando Senado de la República en Cambio Radical, doctor David Luna. Pues evidentemente llevaba varios años por fuera de la política electoral. Recuerde usted que la última vez que participé fue cuando aspiré a la alcaldía de Bogotá. Estuve en el Ejecutivo, después como viceministro, como consejero presidencial, como ministro. Y José Daniel López, que es el mejor representante a la Cámara que tiene este país, me convenció de volver a la arena política, al Senado de la República. Obviamente lo conversé con mi familia, con los ciudadanos, hice varios recorridos por Bogotá, preguntándole a la gente si le gustaría ver a David Luna otra vez en el Congreso, y muchas personas me decían: hombre, David, nos acordamos de su ley del diésel, de su ley de portabilidad numérica, de lo que hizo como ministro, y pues afortunadamente después de esas bonitas palabras tomé la determinación y acá estoy mostrando que somos un equipo de resultados y adicionalmente que tenemos carácter para defender los intereses de los ciudadanos. Esperamos que esta sea una contienda, como siempre, respetuosa, sana, y vamos a poner la cara, como siempre, para que en la democracia, pues quienes consideren que tenemos una buena propuesta nos puedan acompañar. Así que muchas gracias por esta oportunidad, Carlos, John Didier. Me siento muy honrado de que ustedes me hayan permitido hablar en estos micrófonos y acá estamos listos para la entrevista. Y cuando dice estamos listos, mi queridos compañeros José Luis, Eliezer, John Didier, es porque está en la dupla que es fuerte en Colombia en Cambio Radical. Ahí está entonces el doctor David Luna, exministro, exconcejal, excandidato a la alcaldía. Bueno, tiene un recorrido, una escuela fuerte y se encuentra ahí, acompañado de José Daniel López. Pero John Didier, ahí los tiene usted en la línea. ¿A quién va a saludar usted? Y para que usted continúe con este desarrollo, porque se abre este panorama, la expectativa, la gente quería saber cómo quedan conformadas las listas, pues aquí tenemos al cabeza de lista al Senado, que es precisamente David Luna, y lo acompaña en este momento el representante José Daniel López. John Didier Rodríguez Marín. Sí, gracias, Carlos, y muy buenos días para David Luna, es ministro de las TIC y también es representante a la Cámara, es candidato a la alcaldía de Bogotá y ahora encabezando pues la lista de Cambio Radical. Eh, pues quería decirle a David Luna que no sé si conoce un pasaje de la Biblia que dice, está en Apocalipsis, y tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A veces se olvida de los amigos cuando estuvo en el Ministerio de las TIC, ¿no le parece? Buenos días. Pues líder, muchas gracias. Yo lo que creo es que en lo público uno nunca deja de tener uno, amigos, y dos, compromisos. Siempre comprometiéndose únicamente con lo que se es capaz de cumplir y siempre comprometiéndose únicamente con lo que los ciudadanos pueden tener como beneficios y como mejoras. En el gobierno hicimos un gran trabajo, creo yo, catalogado por las encuestas, siempre de cara a la ciudad, obviamente conectando a la ciudadanía, y en el Congreso tenemos una responsabilidad todavía mayor, como es la que ha encarado José Daniel López, por ejemplo, para lograr oponerse a una reforma tributaria en la mitad de una pandemia, a una eliminación de ley de garantías a 4 meses de las elecciones, y obviamente a un Nico Mordaza que pretende callar al periodismo. Así que estamos en esto, seguimos en ello. Como siempre, si la Biblia a uno le recuerda a los amigos, también nos recuerda que hay que tener piedad y, por supuesto, perdón. Así que si en algo me he equivocado, usted sabe, John Didier, que siempre lo habré hecho de buena fe.
No, lo quería hacer a manera de decir justamente lo que había manifestado Carlos, que está un poco ausente de los micrófonos de la radio de Bogotá, pero no por eso se puede desconocer que usted es un gran trabajador. No sé, por eso se puede desconocer que usted fue representante a la Cámara y dio lo mejor de sí, rindió cuentas, y también se hizo un buen papel como ministro de las TIC. Entonces uno no puede desconocer y justamente nos alegra tenerlo nuevamente en la arena política. En la pasada contienda usted apoyó, si mal no estoy, la candidatura de Carlos Fernando Galán. Pero ya entrando en terreno, y qué bueno volverlo a tener en la política, porque usted es de esas nueva clase política, juventud en la política, que fue edil, si mal no estoy, en Chapinero, repartiendo volantes. Y entonces usted se ha hecho a pulso en lo que es la política y sabe la importancia que es trabajar bien de cara a la ciudad, de rendir cuentas y de dar siempre lo mejor. Creeríamos que va a ser un buen papel, creeríamos que va a tener buen resultado en esta aspiración al Senado y sobre todo con José Daniel López, que en mi opinión he dicho aquí en estos micrófonos que sí, en efecto, podría constituirse en el mejor representante de la Cámara que ha tenido Bogotá en este periodo legislativo. Así que lo que la ciudad seguramente va a querer escuchar ahora es la ciudad y el país, porque usted ya va a representar esa toda Colombia. ¿Qué se propone hacer como congresista, como senador de la República, David Luna? Sí, John Diver, yo comencé mi vida pública como miembro de una Junta de Acción Comunal, el primer escalón en la democracia, y fui creciendo poco a poco a punta de trabajo y sobre todo de humildad. Hoy los colombianos pues, reconocen una trayectoria, seguramente con aciertos, seguramente con errores, pero lo más importante es siempre con transparencia. Y en ese sentido, pues es importante recordar, por ejemplo, que como ministro, a mí nunca se me perdieron 70.000 millones de pesos. Siempre ejecuté las cosas de manera correcta. Ahora tenemos unas responsabilidades, cuál es garantizarle la seguridad a los ciudadanos. Y desde el Congreso es fundamental. ¿Por qué? Porque sabemos que los reincidentes delinquen y no tienen nunca la sanción que les corresponde. Presentaremos una ley para establecer con contundencia los 3 golpes, de forma tal que un delincuente que roba la primera vez tendrá una sanción efectiva pero menor, pero si lo hace por segunda y tercera vez ya las condiciones van a cambiar y su sanción será ejemplar. Pero no solamente es garrote, también es zanahoria. El presupuesto de deporte y de cultura ya llegó la hora de que pueda equilibrar al presupuesto de defensa. Necesitamos más jóvenes haciendo deporte, más jóvenes construyendo cultura para reconciliarnos en este país. Y en segundo lugar, para que José Daniel tenga la posibilidad de explicar los otros puntos, en virtud de que somos un equipo, una fórmula, un muy importante trabajo conjunto, pues estamos trabajando por la tecnología. La tecnología en muchos casos es vista como un enemigo y lo que es un gran aliado para la sociedad. La tecnología es el principal enemigo de la corrupción, porque los bandidos nunca le terminan haciendo conejo a la tecnología. Implementarlo más que una oportunidad es una necesidad y a eso le vamos a dedicar tiempo en el Congreso. Hay que permitir que regulemos algunas cosas, pero también que regulemos algunas otras. Bueno, conste que usted fue el que lo dijo, pero la pregunta es, ¿no teme que le cobren a cambio radical esos 70.000 millones de pesos de lo que usted ha dicho que a usted no se le perdieron como ministro de las TIC? Porque dicen que ese era un negocito de los char que son de cambio radical. Pues precisamente por eso le estoy contando, que en la política hay que evaluar las hojas de vida, en la política hay que evaluar los perfiles, en la política hay que evaluar la experiencia. Y en el caso mío, pues la experiencia habla por sí sola y los resultados también. En este caso, por esa razón menciono lo que usted me está preguntando. El paso por el ministerio fue un paso impecable. Y eso no lo digo yo, lo dicen los órganos de control, lo dicen los ciudadanos. Y dos, si hay evidentemente algún tipo de relación en lo que usted menciona, yo lo desconozco, pues evidentemente tendrá que haber sanciones tanto de la justicia como por supuesto de los órganos internos.
Correcto, pues también están en nuestra mesa de trabajo. Tenemos entendido que usted está con el representante José Daniel, ¿están en este momento ahí en el mismo lugar? No, no, señor, estamos en distintos sitios, pero conectados por este mismo Ah, mecanismo. bueno, José Daniel López, bienvenido al Sistema Informativo Auténtica y al Día Noticias. Muy buenos días. Buen día, buenos días. Un saludo a Carlos, a la mesa de trabajo, a los oyentes y a mi maestro y coequipero David Luna, quien es Cambio Radical número 1 al Senado de la República, nuestro padre de la línea. Bueno, ¿cuáles fueron las virtudes? ¿Cómo fue que logró convencer a David Luna para que regresara a a la arena política? Hombre, John Didier no fue tan difícil. Al que le gusta le sabe. David es un servidor público de carrera. Ya lo decía él, es un tipo que empezó siendo presidente de una junta de acción comunal. Fue concejal. Cuando era concejal fue premiado 2 veces como el mejor de Bogotá por Consejo Como Vamos. Fue representante a la Cámara por Bogotá y fue escogido como el mejor por varios medios de comunicación. Candidato a la alcaldía, ministro, siempre el mejor evaluado del gabinete en las distintas encuestas de opinión. Así que creo que era un paso natural llegar al Senado de la República para que toda esa experiencia, toda esa capacidad de producir resultados, de producir transformaciones al servicio de la gente, pudieran ser puestas ahora en escena a través de esta campaña al Senado y teniéndolo él como senador entre los años 2022 y 2026. Obviamente el sector privado donde estaba David es más cómodo, se goza más, se sufre menos, pero para quienes tenemos por pasión el servicio público, pues estos llamados son bastante tentadores porque al final del día el sentido de nuestra vida es servirle a otras personas, es producir reformas, es cambiar cosas y es acá, en la arena de lo público, de lo político, en donde estas posibilidades se vuelven realidad. Sí, David Luna, aunque usted ha dicho, y eso es cierto, que hay que evaluar son las hojas de vida y por sus frutos los conoceréis. Usted ha dado resultados, tal como lo hemos destacado en esta nota. Pero en el pasado usted fue dirigente del Partido Liberal, que de hecho se ha ido mucha gente ya del Partido Liberal. ¿Qué le dice a esos ciudadanos que se cuestionan o que critican que porque pasan de un partido a otro partido, ahora usted está por Cambio Radical? Sí, evidentemente yo fui candidato a la alcaldía por el Partido Liberal, un partido que admiro, que aprecio, pero un partido donde lamentablemente en un momento de la vida se cerraron los espacios, no se permitió la participación y el crecimiento de los equipos, y por esa razón pues tomamos la determinación de estar en un partido que ha defendido el acuerdo de paz, un partido que votó en contra de la reforma tributaria en la mitad de la pandemia, un partido que, como les recordé ahora, no estuvo de acuerdo en un alto porcentaje con modificar la ley de garantías y que en el caso nuestro pues la demandamos ante la Corte Constitucional. Así que nos sentimos desarrollando una actividad con resultados y con ejecutorias en un partido que ha demostrado tener resultados y tener ejecutorias. Bueno, también está en nuestra mesa de trabajo Eliezer Ortiz, José Luis Ramírez, está Carlos Hernández. Eliezer, le escucha el candidato al Senado número 1 en Cambio Radical, David Luna, y también el candidato a la Cámara por Bogotá, José Daniel López, en la lista de Cambio Radical. ¿José Daniel también tiene el número 1? Soy el 118, vea, ya que estamos en modo de pasajes bíblicos. Le quiero recordar una frase que dice que los Santo Dios. David Luna es el primero. Yo he escogido el último, Cambio Radical 118, el último de la lista de la Cámara, como el símbolo de algo muy importante y que debería ser el principio de acción de cualquier político en Colombia. Y es que acá el reto es construir equidad, el reto es darle oportunidades a los que no la tienen, el reto es nivelar la cancha en materia de equidad de género, en materia de acceso a empleo formal. Ustedes saben que eso es lo que hemos hecho durante estos 4 años en el Congreso. De eso fue que se trató la gestión de David Luna como ministro TIC, llevando zonas Wi-Fi, llevando puntos digital, dotando de tabletas a colegios, formando en nuevas tecnologías a jóvenes y a niños de las zonas más pobres del país. Como el símbolo de eso, entender que la acción política en últimas es una acción por la equidad, es una acción por la justicia social, pues yo escojo, o lo hice aquí en la elección pasada, así gané
y lo hago nuevamente en esta campaña. El último número, 118 a la Cámara, los últimos son los primeros. Muy bien. Eliezer, le escucha a José Daniel López y David Luna. Hombre, complacido de tener aquí al doctor David Luna, como decía John Didier y Carlos, pues estaba un tanto alejado de los medios, pero sí estaba muy cerca de la comunidad recorriendo el país, porque eso sí, el hombre hace la tarea juiciosa. Al doctor José Daniel López, pues también muy buenos días, pero para los dos, estoy casi seguro que van a tener la oportunidad de llegar al Congreso de la República. ¿Por qué? Porque tienen un buen trabajo, porque tienen un conocimiento político que viene desde hace muchos años y tiene muy buenos seguidores y seguramente van a llegar al Congreso de la República. En el caso de José Daniel López, pues nuevamente o va a continuar mejor. Pero ¿de qué manera los dos van a acabar con ese flagelo de la corrupción que está desangrando las arcas económicas del país? Y van a tener la oportunidad de estar ahí en el Congreso para defender a los colombianos. Bueno, yo quisiera primero saludarme, Eliezer, y recordarme un dato muy importante. Y es que yo fui el ponente del proyecto de ley que acabó la casa por cárcel para los corruptos. En ese proyecto de ley, en el Estatuto Anticorrupción que aprobamos hace un año largo, establecimos la prohibición para que las personas condenadas por delitos contra la administración pública pudieran ser recluidos también en cómodos centros militares. Establecimos la prohibición para que las empresas involucradas en hechos de corrupción pudieran volver a contratar con el Estado quedando inhabilitadas. Acá tenemos resultados contra la corrupción. David Luna, exministro TIC, sí que puede, digamos, sí que hace de cómo la tecnología, ya lo decía él, es uno de los mejores medios de lucha contra la corrupción. Obviamente en campaña todo el mundo sale a posar de adalid contra la corrupción, pero lo que acá hay que preguntar es quiénes han producido resultados contundentes teniendo presupuestos billonarios a su cargo, como en el caso de David Luna, Cambio Radical número 1 al Senado, quien ejecutó billones de pesos desde el Ministerio de las TIC sin un solo comentario, sin un solo señalamiento, sin una sola observación, o en mi caso como ponente de la ley que acabó la casa por cárcel para los corruptos, acá con resultados, no con promesas ni con carreta. David. Quería hacer una cosa importante, pero antes permítame condenar el atentado que se presentó en la ciudad de Cúcuta, que creo que es un despropósito, no solamente contra la vida, sino adicionalmente contra la seguridad de nuestro país. Eso debe no solamente ser investigado, sino ser resuelto para saber exactamente qué es lo que está pasando en nuestra querida ciudad fronteriza. Dicho eso, la tecnología es fundamental para luchar contra la corrupción. La tecnología es el principal enemigo de la corrupción. Y ya hay una tecnología que está aprobada y que está generando buenos resultados en ese sentido, que se llama el blockchain. ¿Por qué? Porque no se puede modificar, porque no se puede manipular, y así le puede hacer usted seguimiento a los contratos. Pero le pongo otro ejemplo. Es la posibilidad que se tiene para evitar que las obras cuesten 5, 6, 7 veces más o dure 10, 15, 20 meses más. Y en ese sentido hay que aprovechar y legislar para que estas tecnologías se implementen dentro de los procesos que en estos momentos tenemos. Hay que hablar menos y hay que hacer más. Claro que la corrupción es el principal problema de Colombia, pero enfrentarnos no se puede solamente a punta de discursos, se necesitan hechos ciertos y de alguna otra manera lo que se ha logrado hasta el momento ha demostrado con creces pues que es posible. Mire el buen equipo tecnológico que tiene la Contraloría General de la República, que tiene una unidad de reacción inmediata con todas las ejecutorias y los contratos en línea, y ha podido advertir y ha podido recuperar cientos de recursos pues, que estaban prácticamente perdidos. Carlos Hernández, le escucha David Luna y José Daniel López, aspirantes a Cámara y Senado de la República por Cambio Radical.
Pues le daba la bienvenida al doctor David Luna en este diálogo, John Didier, y destacando precisamente el aporte de la renovación de la clase política. Y muchos dirán, ¿cuál renovación? Lo que pasa es que David Luna ya lleva un recorrido, pero digamos, como lo destacaba también usted, es de las nuevas generaciones de la política en Colombia. Esta renovación y este momento político, y lo hablamos ayer allí en Corperias con diferentes candidatos que llegaron a inscribirse, es un momento, o cómo lo calificaría mejor David Luna, cómo lo calificaría José Daniel López, este momento político, porque vemos mucha polarización. Ya no es dos sectores, sino tres, cuatro, que pacto histórico, que la coalición de la esperanza, que la coalición de la experiencia, que aquí, que allá. Lo que hacen es como crear un sinsabor al interior del ciudadano, del común, del ciudadano, del que va por diferentes sectores y dice, oiga, pero ¿a quién le pongo cuidado, a quién le atiendo? ¿Cómo vive, cómo siente y cómo ve ese momento de la clase política en Colombia, doctor David Luna y doctor José Daniel López? Mire, Carlos, yo diría lo siguiente, vale la pena, ya que hemos conversado sobre diferentes citas bibliográficas, recordar una, por los hechos los conoceréis. Yo creo que en un momento de tanta polarización política, en nosotros no van a encontrar candidatos que hagan su campaña política hablando mal de los demás, o pretendiendo generar más división en el país, o pretendiendo generar más odio en el país. Acá nos dedicamos más que a la matemática electoral, a las propuestas, a señalarle a los bogotanos y a los colombianos cuáles son nuestras apuestas para mejorar la seguridad, cuáles son nuestras apuestas para evitar los abusos en los contratos de prestación de servicios, cuáles son nuestras apuestas para proteger al mundo del cambio climático. De eso es que se trata la política, porque como usted muy bien lo está diciendo, estamos llegando a un momento de intolerancia, pero también a un momento de indignación, y esa indignación hay que saberla reemplazar por la solución, porque de lo contrario vamos a seguir eligiendo siempre al que menos nos gusta. Tenemos que elegir al que más nos gusta, que de alguna otra manera es importante tenerlo presente. Y dos, yo sé que todo el mundo está concentrado en la elección presidencial, pero la elección del Congreso tiene una importancia grande, porque el Congreso puede ser el freno de emergencia en una situación compleja, o puede ser quien le permita a un gobernante acertado tomar decisiones y sacar las reformas requeridas adelante. Por eso es que hay que cambiar en la actitud, hay que cambiar en la forma de controvertir, hay que cambiar en la forma de, digamos, diferir, siempre con respeto por el prójimo. Y de esa manera uno puede, con respeto, plantear sus opiniones y obviamente tener distancias y diferencias sobre algunas. Sí. Le pregunto a David Luna y también a José Daniel, ya para cerrar, ¿cómo ha sido el gobierno de Iván Duque? ¿Bueno, regular o malo? ¿Y con cuánto lo calificarían de 1 a 10? Y la misma pregunta por la alcaldía de Bogotá. Ambos conocen muy bien a Bogotá, ambos se mueven perfectamente en Bogotá, conocen la política de Bogotá. Entonces, esa valoración para cada uno ya va en el cierre de nuestra nota en esta mañana aquí en el Sistema Informativo Auténtica y al Día Noticias. Vea, yo rescato la ponderación y la objetividad, lo bueno y lo malo. En el caso de la alcaldesa mayor de Bogotá, como del presidente Duque, hay que reconocer que ningún gobernante en este país estaba preparado para hacerlo en medio de una pandemia. Pero eso tampoco cambia la consideración que deben responder políticamente por su gestión. En el caso de Bogotá, ha habido logros, ha habido aciertos en el tema de la vacunación, se viene configurando un sistema distrital de cuidado que genera equidad de género, que reconfigura las cargas del trabajo no remunerado de las mujeres. Hay miembros del gabinete distrital que lo hacen muy bien, como es el caso del secretario de Seguridad, el nuevo, no el anterior, que era un desastre, el caso de la secretaria de Desarrollo Económico, el caso del secretario de Salud, pero sin duda, acá hay un déficit enorme en dos frentes que le están costando mucho a la alcaldesa mayor. Uno, el de la seguridad. Yo vuelvo y digo, confío en que la llegada de Aníbal Fernández de Soto hace pocos meses ayuda a reconstruir la relación con la policía. Veo que ya hay trabajo en equipo con el gobierno nacional
pero la sensación ciudadana sigue siendo de desamparo, sigue siendo de impunidad, sigue siendo de algún modo de imperio del crimen en las calles de Bogotá. Y segundo, el tema de la infraestructura. Estamos avanzando muy poco y estamos perdiendo kilómetros en materia de malla vial, en materia de parques, en materia de espacio público. Así que seguridad e infraestructura debieran ser los principales retos de una administración distrital que creo que ha estado entre luces y sombras. Y en lo que tiene que ver con el presidente Duque, yo reconozco, si bien en el Congreso, pues digamos, he sido una voz crítica de su gestión, yo reconozco que el Plan Nacional de Vacunación salió muy bien, o está saliendo muy bien. Yo hace un año, en estos micrófonos, denunciaba que la estrategia inicial de compra no era la apropiada, que la ley de vacunas se demoró más de lo que se debía demorar, pero yo no hago, como me lo enseñó David Luna, yo no hago oposición para llevar la contraria, sino que hago control político para ayudar a que los problemas se resuelvan, y me alegra que la vacunación esté marchando bien. La economía está empezando a dar gestos de reactivación importantes, pero sí debo decir que este gobierno se raja por lo menos en 3 frentes. Uno, en el tema de la seguridad territorial. Segundo, en la implementación del acuerdo de paz. Lo que ha hecho, lo ha hecho a medias y lo ha hecho en regañadientes. Y tercero, el mensaje de lucha contra la corrupción. No puede ser que sea este propio gobierno el que, por ejemplo, haya avalado y haya impulsado la reforma a una ley de garantías que genera todo tipo de dudas en materia de transparencia. Así que, sin duda, son gobernantes que han tenido retos enormes, pero que definitivamente podrían hacerlo mucho mejor al cierre de sus periodos. Y eso daría una calificación equivalente de 1 a 10 a Duque y a López, ¿de cuánto? Yo le pondría, a Claudia le pondría 5 y a Duque le pondría 4. Pierden el año porque no pasas con 6. Sí, no, a Claudia yo creo que van perdiendo el año, pero tienen, en especial Claudia, oportunidad de redimir. Yo creo que Duque ya en lo sustancial perdió el año, si bien algunas materias sacó buena nota, por eso yo a Duque le pongo 4 y a Claudia López le pongo 5, con la esperanza que repunte y que su gobierno retome el rumbo. David Luna, ¿cuál es el análisis que tiene estas dos administraciones? En la Administración Nacional hay que reconocer que el estatuto migratorio creo que es una gran posibilidad para lograr la reconciliación entre hermanos, entre ciudadanos que lamentablemente en diferentes momentos de la historia vivieron crisis. Los colombianos que llegaron a Venezuela hace 40 años y hoy los venezolanos que están llegando a Colombia. Esa es una norma de avanzada. 2, yo estoy de acuerdo con José Daniel, que siento que el proceso de vacunación ha sido importante. Sin embargo, vale la pena tener presente que olvidaron la implementación del acuerdo de paz por rencillas políticas en virtud de la tesis del espejo retrovisor, y tristemente no recordaron la grave situación económica que vive el país después de esta pandemia, presentando reformas tributarias. Yo creo que evidentemente la actuación del señor presidente no supera la nota de calificación mínima para pasar. Y en el caso de la señora alcaldesa de Bogotá, me preocupa mucho el plan de ordenamiento territorial y me preocupa mucho la falta de intervención en infraestructura. Resalto el gran esfuerzo que está haciendo el doctor Aníbal Fernández de Soto para recuperar la seguridad, y el esfuerzo que está haciendo la señora secretaria de Desarrollo para lograr que el emprendimiento se convierta en una herramienta para superar la crisis. En ese sentido, pues acá lo que queda es tiempo en Bogotá para poder retomar el rumbo y, en el caso del país, entregar un gobierno sin tanta polarización. No se trata de tomar partido sobre quién será el próximo presidente, sino por el contrario de tratar de tender los puentes para lograr avances. Y entonces, de 1 a 10, Duque, ¿con cuánto? No, los dos con 5. 5, pierden el año también entonces. John Didier, oiga, Señor. antes de que usted los despida y cerrar, como dirían las mamás, ¿no? Qué berracos para dar resultados definitivamente estos muchachos. Esa es la definición. A ambos, no sé por qué el eslogan, berracos para dar resultados. Número 1, David Luna, cabeza al Senado. Número 118, Cámara por Bogotá, José Daniel López. Berracos para dar resultados, John Didier, ¿eh?
¿Fue difícil escoger el eslogan o fácil? Pues hombre, escoger el eslogan siempre tiene una parte rara, y es que eso es usted ponerse a hablar de usted mismo y hablar bien. Si usted me pregunta mis 3 defectos, y lo respondo más fácil que si me pregunta mis 3 cualidades. Yo prefiero siempre el camino de la autocrítica. Pero también es algo que surgió de opiniones de muchas personas que nos conocen, y acá hay un hecho contundente. Este es un equipo que es berraco para dar resultados. David fue el mejor concejal de Bogotá 2 años consecutivos, el mejor representante a la Cámara. Fue premiado o reconocido por las distintas firmas encuestadoras como el mejor ministro durante los 3 años que estuvo haciendo parte del gabinete del gobierno nacional. En mi caso particular, llevo 3 años y medio en la Cámara de Representantes y 3 años seguidos siendo escogido por el panel de opinión de cifras y conceptos como el mejor representante del país entre los partidos mayoritarios. Hemos aprobado 7 reformas, cumplimos todas las propuestas de campaña, así que acá, digamos, también esto reconoce una realidad, y es que lo nuestro no es la carreta, lo nuestro no es la polarización, lo nuestro no son las promesas vanas, sino lo nuestro son los resultados. Correcto. David Luna y José Daniel López, muy amables, gracias por estar en el Sistema Informativo Auténtica y Al Día Noticias. Les esperamos por acá durante los próximos 3 meses, seguramente con alguna frecuencia, para que empiecen a socializar sus propuestas y pidan a los colombianos considerar sus nombres para ser parte de la Cámara y el Senado. Que pasen muy buen día, berracos para trabajar. Gracias, John Didier. Muy agradecido, John Didier, por su invitación y muy honrados de estar acá en la mañana de hoy. Muchas gracias a John Didier, a Carlos, a los oyentes del Sistema Informativo Auténtica, y recordarles, David Luna es el número 1 de Cambio Radical al Senado y yo soy el último, 118 de Cambio Radical a la Cámara por Bogotá. Muchas gracias por la invitación. Sí, señor. Ahí de esta manera empezamos, Carlos, una dinámica a partir de este momento, seguramente en los medios de información y aquí en el Sistema Informativo Auténtica y en el Día Noticias, y es conocer las propuestas que tienen los diferentes candidatos. Eso sí, quien decide es cada ciudadano. Ojalá lo hiciera por convicción, que evaluara la hoja de vida, los resultados de las personas, que se dieran la oportunidad de no vender el voto por algo, bien sea por una lechona, como se dice, una fiesta, una rumba, o por ladrillos, o por tejas, por cemento, o por 50.000 pesos, que realmente a veces eso ocurre. Cuando usted vende su voto a alguien por 20.000, 50.000 pesos, pues usted lo que está haciendo es garantizando que la corrupción va a continuar, porque nadie que pague por el voto va a garantizar política transparente, sino que como llega, así se va a comportar de manera corrupta. Por eso, pues uno a veces se da la libertad de decir, hombre, a este lo conozco, lo distingo, y más o menos hace referencia de lo que ha sido cada uno de los congresistas, pero al final, ojalá cada ciudadano hiciera el ejercicio de evaluar las hojas de vida, porque gente buena y trabajadora sí hay. La política es muy bonita, porque la política es el arte de trabajar por el colectivo, por llevar soluciones a las personas, no por el arte de cómo me enriquezco yo y el se ve y el cómo voy yo. Eso es lo que tenemos que rechazar, esa es la deformación de la política. Pero la política tiene unos objetivos y unos fines bellísimos, y gracias a ella las condiciones de vida con las que se pueden gozar hoy en Colombia. Si los políticos colombianos, en su mayoría, fueran más honestos y transparentes, estaríamos mucho mejor de lo que estamos hoy. Tampoco estamos tan mal, porque muchas cosas buenas se han hecho en varias administraciones y por varios dirigentes de la política. Así que es el ejercicio que cada uno debe hacer, de empezar a valorar, a decidirse por quién se va, pero hay que participar, porque en la medida que la gente se abstenga de participar, va a facilitar que los corruptos, comprando votos, con poquitos votos que compre, va a poder llegar al Congreso de la República. Por eso hay que apoyar las buenas hojas de vida. 8 de la mañana, 20 minutos. Credibilidad. www.elciaradio.com